Hola compañeros, el día de hoy les explicaremos lo que es el efecto Warburg. El equipo está conformado por Carla Alonso Romero, Marlene Guzmán Rojas, Ever Fabián López Núñez, Rosela Martín del Campo Tapia, Andrea Ramírez Rodríguez y Alejandra Trujillo Ortiz. El contenido que será presentado será una breve introducción con generalidades respecto al tema para poder tener un poco más claro lo que representa y su importancia en el metabolismo del ser humano. También está el tema de metabolismo energético de la célula, en este caso de la célula normal, y para seguir con el metabolismo energético de las células cancerosas. También está la contribución del HIF1 al desarrollo del fenotipo Warburg, el papel de la proteína P53 mutada en el desarrollo del fenotipo Warburg y finalmente una breve conclusión en la que podamos comprender englobado el tema que será presentado a continuación. Bueno, comenzamos con lo que sería la introducción. Ok, y como ya había mencionado, comenzaré con algunas generalidades. En este caso, un antecedente histórico es el descubrimiento por parte de Otto Warburg, el cual fue un bioquímico alemán que hizo estudios respecto a los procesos enzimáticos involucrados en la respiración celular. De tal manera, encontró cambios importantes en el metabolismo de las células tumorales y por lo tanto recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1931. Esto tiene que ver con el efecto Warburg, ya que el efecto Warburg es el aumento en la captación de glucosa para generar lactato aún en presencia de oxígeno, y esto ocurre en las células tumorales. Precisamente por eso se menciona el metabolismo de células tumorales. Y como se menciona en ese concepto, habla respecto al incremento de la tasa de glucólisis fermentativa aún en condiciones aeróbicas, es decir, la producción de ácido láctico aún en presencia de oxígeno, cuando se supone que de acuerdo al efecto Pasteur esto ocurriría en un entorno anaeróbico. Ahora, continuando con este mismo tema, se presentan los mecanismos utilizados involucrados que conducen al fenómeno de Warburg. En este caso incluye la sobreexpresión de algunas enzimas de la glucólisis, la regulación intracelular del pH, el cambio inducido por la hipoxia y una reprogramación metabólica después de la pérdida de la función de P53, que es una de las proteínas que se explicará a profundidad más adelante. Y también se habla acerca de algunas de las alteraciones de los oncogenes principales que involucran mutaciones, deleciones y amplificaciones. Muchos oncogenes y genes supresores de tumores coinciden en las cascadas de señalización que regulan al HIF1 y al P53. El aporte energético de cada vía a la célula depende del tipo de tumor, de los oncogenes que se activan y del microambiente tumoral. Ahora hablaremos del metabolismo energético de la célula. Es importante conocer primero el normal porque más adelante hablaremos del efecto Warburg. El metabolismo es el proceso global a través del cual los sistemas vivos adquieren y utilizan energía libre para realizar las diversas funciones. Este se divide en anabolismo y catabolismo. Catabolismo es cuando los nutrientes y los constituyentes celulares se degradan para rescatar sus componentes y generar energía. Anabolismo es cuando las biomoléculas se sintetizan a partir de componentes más simples. Ahora hablaremos de los aspectos generales del catabolismo. En el esquema de la izquierda observamos cómo los metabolitos complejos como los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos son degradados, sobre todo la glucosa, también aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, hasta el intermediario común que es el acetil-CoA. En condiciones normales la célula produce el trifosfato de adenosina, que requiere para cubrir sus necesidades mediante dos mecanismos catabólicos acoplados. El primero es la glucólisis, en el cual la glucosa es introducida en la célula por los transportadores de glucosa y es metabolizada a piruvato en el citosol. Este proceso produce una pequeña cantidad de ATP. En células normales, el piruvato derivado de la glucólisis es importado a la matriz mitocondrial, donde es convertido en acetil-CoA por acción del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. El acetil-CoA entra a la segunda reacción acoplada, conocida como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en el que se genera poder reductor del NADH y el FADH2, que es oxidado vía fosforilación oxidativa. Este proceso es altamente eficiente para la generación de ATP. La oxidación completa de una molécula de glucosa produce 36 moléculas de ATP. Bueno, 38 si incluyes los producidos por la glucólisis. Mediante estos mecanismos se obtiene alrededor del 90% de la energía necesaria para el funcionamiento de las células normales.
Hablemos ahora del metabolismo energético de las células cancerosas. Como ya vimos, las células normales se verán expuestas a la glucólisis y pasarán a la fosforilación oxidativa para desarrollar ATP. En el caso de las células tumorales, van a haber ciertos factores que hagan que este mecanismo se vea afectado. Cuando el mecanismo toma una ruta anaerobia o no hay mitocondria en la célula o hay una alta demanda energética, la glucólisis aún así formará dos piruvatos. Pero estos dos entrarán en el mecanismo de fermentación, es decir, en la respiración celular anaeróbica, dando como resultado lactato. Este lactato o ácido láctico les dará a las células propiedades invasivas, afectando la estructura normal de tejidos. Además, existirán factores que estimularán las células tumorales, como la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular y de su receptor, el VEGF y el VEGFR, que estimularán la producción de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes. Gracias a esto aumentará la expresión del factor inducible de hipoxia, HIF1, promovido por el ambiente ácido y carente de oxígeno. Por último, tenemos como factor a la activación de oncogenes como RAS, MYC, AKT y la mutación de genes supresores de tumores como P53. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el tejido normal diferenciado pasará de glucosa a piruvato por medio de glucólisis y el piruvato pasará a la mitocondria para hacer el proceso de fosforilación oxidativa y con ello dar paso a la respiración celular y así conseguir energía. En el caso del efecto Warburg, vemos cómo el piruvato pasa a ser lactato. Esto propiciará el medio perfecto para que las células cancerígenas proliferen. Pero en sí, ¿qué sucede con el efecto Warburg? A comparación de la ruta anaeróbica sin padecimiento de células tumorales, las células requerirán de oxígeno para producir ATP. En el caso de las células cancerígenas, estas no dependerán de la cantidad de oxígeno que haya ni de la carencia de mitocondrias. Esta siempre optará por la vía de fermentación para formar lactato, haciendo así que el 85% del piruvato formado en la glucólisis de las células cancerígenas sea convertido en lactato y solamente el 5% seguirá a la ruta de fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son los beneficios o por qué el tumor prefiere esta ruta? Estas células siempre optarán por la mejor ruta para reproducirse más rápido y en más cantidad, por lo que la velocidad de la síntesis de ATP es lo que le ayudará a lograr esto con más rapidez y con este mecanismo lo hará de 10 a 100 veces más rápido que en la ruta normal. En segundo lugar tenemos la fuga de sustratos. Esto hará que los productos de las rutas anabólicas formen más aminoácidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos para ayudar a la proliferación celular. En tercer lugar está la alteración del microambiente, que será dada por la producción excesiva de lactato y hará que se inhiban algunas células inmunitarias, propiciando un ambiente débil para el cuerpo. Y por último, beneficia la comunicación celular dentro del tumor, lo que propiciará una mayor proliferación de estas células. Entonces tenemos que el efecto Warburg aumentará la invasión de células, aumentará la proliferación también, haciendo que la metástasis aumente de igual manera, pero disminuyendo la apoptosis. Contribución de HIF1 al desarrollo del fenotipo Warburg. La hipoxia es un estímulo fisiológico de glucólisis anaeróbica. El factor de transcripción encargado de mediar las respuestas adaptativas a los cambios en la oxigenación de tejidos es el factor inducido por hipoxia o HIF1. Este factor está constituido por una subunidad alfa, sensible al oxígeno, y una subunidad beta, que facilita su adaptación a la carencia de oxígeno. HIF1 incrementa la expresión de genes específicos en presencia de bajas concentraciones de oxígeno que están involucradas en el metabolismo de la glucosa y su transporte. Asimismo, se han encontrado niveles elevados de HIF1 en la mayoría de los tumores primarios de cerebro, páncreas, mama, colon, ovario, pulmón, próstata y sus metástasis. En condiciones normales de oxígeno, la proteína von Hippel-Lindau o VHL reconoce y guía a HIF1 a su degradación proteosómica de una manera dependiente del oxígeno. En niveles de oxígeno bajos o hipoxia,
HIF1 está protegido de la degradación y se conserva en el núcleo, donde se asocia a ARNT y a las secuencias de ADN específicas de genes regulados por la hipoxia. Las células cancerosas que no poseen un gen VHL funcional expresan niveles anormalmente altos de genes regulados por hipoxia. HIF también puede inducir la transcripción de la quinasa que actúa sobre la enzima piruvato deshidrogenasa para fosforilarla e inactivarla, evitando así que el piruvato entre al ciclo de Krebs y por lo tanto se reduce el consumo mitocondrial de oxígeno y disminuye la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno. Es así como HIF promueve la conversión de piruvato a lactato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, incrementando la glucólisis fermentativa aún en condiciones aeróbicas. Bien, ahora yo les hablaré sobre el papel de la proteína P53 mutada en el desarrollo del fenotipo Werber. La proteína P53 es uno de los genes que presenta mutaciones más frecuentemente cuando se habla de cánceres humanos, puesto que este gen suprime la tumorogénesis. Una de las funciones es controlar la glucólisis, la fosforilación oxidativa, la glutaminólisis, la oxidación de ácidos grasos e inhibir el efecto Werber tal cual. También podemos hablar que es el balance entre el uso de las vías glucolíticas y la cadena respiratoria. Cuando este está en niveles basales, promueve el metabolismo oxidativo por medio de la activación transcripcional de SCO2 y también puede restringir el flujo glucolítico por medio de diversos mecanismos al activar transcripcionalmente el gen TIGR. La vamos a encontrar en artículos como WTP53, que sería proteína P3 de tipo salvaje, que como factor de transcripción ejerce principalmente su función en la supresión de tumores a través de la regulación transcripcional de sus genes dianas, como los podemos ver ahí, sería SCO2 y TIGR, que ya mencioné anteriormente, y GLS2 y PARP, que se añadieron ahorita. Estas funciones podrían tener diversas respuestas celulares, como lo sería la detención del ciclo celular y la apoptosis. Y cuando esta proteína está mutada, ya sea porque está inhibida y aparte puede recibir algunas o ganar funciones oncogénicas, como lo sería la promoción de células proliferativas, antiapoptosis y metástasis. Entonces, una mutación en la proteína P53 va a ser favorable para el efecto Werber, porque pues, cuando se habla de una proteína P53 estable, favorece la fosforilación oxidativa y disminuye el fenotipo glucolítico. Bueno, en conclusión, podemos comprender que la glucólisis es la oxidación sucesiva de la glucosa para formar piruvato, que posteriormente se integrará al ciclo de Krebs para reducir sustancias que nos ayudarán a generar ATP. Sin embargo, existe una ruta alternativa del piruvato que se lleva a cabo en condiciones de anaerobiosis, carencia de mitocondrias o alta demanda energética, en el que el piruvato se reduce para formar lactato o ácido láctico. Este proceso se llama fermentación y es una ruta normal en los seres vivos. Ahora, ¿qué era el efecto Warburg? Lo primero a recordar del efecto Warburg es que este, en cambio, no es normal, pues es un fenómeno observado en el cáncer. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? El efecto Warburg es cuando las células cancerosas, aun estando en presencia de oxígeno, mitocondrias y sin alta exigencia energética, van a optar por producir lactato a partir del piruvato y no someterlo al ciclo de Krebs como lo haría una célula normal. Esto beneficia a la célula cancerígena por diversos motivos. Y ojo aquí que no es que beneficie a nuestro cuerpo el efecto Warburg, sino que favorece a la proliferación de este cúmulo cancerígeno. Los beneficios es que obtendrá ATP más rápido esta célula cancerígena, al igual que habrá una fuga de sustratos, donde los metabolitos de la glucólisis se desvían de esta ruta para formar otras biomoléculas que favorezcan al crecimiento rápido de ellas mismas. También, la acidificación del medio mediante el ácido láctico favorece la proliferación de más células cancerígenas e inhibe la respuesta inmune. Y por último, beneficia la comunicación entre las células neoplásicas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.